Fortaleza convierte todas las exigencias que hacen el magisterio y desde la Asociación Dominicana de Profesores, aquí tenemos a la maestra Auradilia Heredia. Buenos días, maestra, ¿cómo está usted? Buenos días, don Julio, placer saludarle. Buenos días a nuestra coordinadora y a todo el magisterio de la República Dominicana que nos honran con su audiencia cada jueves y todos los días de la semana. Agradecerle esa compañía tan temprana, porque levantarse a escuchar a don Julio a las 6:30 de la mañana. A veces regado, peleando, pues ya y a los colaboradores, que siempre observo, don Julio, que antes de usted empezar la transmisión, ya tiene saludos, preguntas, mensajes, porque en realidad nuestros compañeros nos honran con esperar este programa para orientarse y para nosotros eso es de mucha alegría. Eso nos hace también buscar la información, filtrarla, buscar los soportes de todo lo que nosotros comentamos a través de este espacio. Así que agradecerle. Don Julio, yo debo iniciar con una noticia no tan agradable o desagradable de un joven que falleció ahogado en Estados Unidos. El joven Albert Castro es un joven de 20 y tantos años, 21, 22 años. Murió ahogado en un lago en una ciudad de Estados Unidos, Pensilvania. Y ese joven era de San Francisco de Macorís. ¿Por qué digo que es una noticia lamentable? Porque hemos perdido a un ser humano joven, empezando a vivir en condiciones trágicas, y que sus padres, ambos, son profesores. Entonces nosotros desde Despertando al Magisterio queremos unirnos al dolor de la familia Castro por la pérdida irreparable de su hijo. Ellos, como todos los docentes, don Julio, nunca tenemos previsión ni tenemos de sobra recursos guardados para momentos como estos. Se le está pidiendo a toda la población, a todo el magisterio de la República Dominicana, que tienen una página de solidaridad para poder traer el cadáver de su hijo desde Estados Unidos. Es una página que ustedes se meten en GoFundMe, que es una página de donación para casos humanitarios de solidaridad. En las redes sociales, en la página Franco Macorizanos, una página de Instagram, ahí le da información de cómo usted puede solidarizarse con la causa de esta familia que lo está necesitando. Los padres ya se trasladaron hacia Estados Unidos y están esperando poder recibir toda la ayuda posible y darle cristiana sepultura a su hijo Albert Castro en San Francisco de Macorís. Bueno, hay que ver a veces también si la Cancillería también le da algunas facilidades de esta parte burocrática que hay que cumplir para los traslados de un cadáver de un país a otro, cuando se hace desde la Cancillería, que es como puede decir, de gobierno a gobierno, las cosas se facilitan un poco más. Y es que nuestra solidaridad con la familia Castro, y esperamos que los docentes puedan entrar a la página y colaborar con lo que esté a su alcance. Don Julio, esta semana ha sido una semana de trágicas noticias. O sea, como que nosotros no nos podemos enfocar ahora mismo, en mi caso, como esto está pasando en la ADP. Nosotros dimos las generales el jueves pasado de que estamos a la puerta de una gran reforma estructural del sindicato con el 10º Congreso Profesor Cruz Durán Montero, a celebrarse los días 3, 4 y 5 de noviembre de este año. Pero todas esas noticias todas esas informaciones vienen quedando como en un segundo lugar, porque yo creo que es un momento, don Julio, de llamar a grandes reflexiones. Nosotros hemos vivido una tragedia de grande magnitud en este país. Asesinar a un funcionario de primer nivel en su propio despacho indica ya hacia dónde va nuestra sociedad,
cómo le hemos perdido el respeto y el valor, inclusive hasta la vida. Cómo el amor al dinero, cómo los intereses políticos, cómo los intereses económicos destruyen amistades, acaban con vida, laceran familias y conmocionan a toda una sociedad. Entonces, nosotros nos unimos a todos esos llamados que se han hecho desde que ocurrió el hecho trágico con el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, y aprovechamos también para unirnos en solidaridad a todos los docentes y expresar nuestro abrazo solidario a la familia de don Orlando Jorge Mera. Y entonces, don Julio, también, como decía al principio, es un momento de reflexión. Reflexionemos sobre la amistad, sobre la vida, sobre cómo cuidarnos, sobre cómo protegernos, porque a veces uno quiere dejarle todo a los gobiernos. La seguridad del país, la seguridad personal, la integridad individual, todo queremos culpar a los gobiernos. Y hay una parte, don Julio, que debemos hacer. No podemos a veces, hay una ola marcada de violencia, de atracos, que quizá no está relacionada con lo que pasó con el ministro de Medio Ambiente, sino con personas y tipo de personas que tienen intereses particulares y que son capaces de llegar a lo que sea. También vimos en Santiago Rodríguez una tragedia que afectó a varias, hay 2 personas fallecidas, varios heridos, personas queridas, don Julio, de su comunidad. Yo estuve contactando con compañeros que viven en Sabaneta, en Santiago Rodríguez, y dicen que sí, que son personas que estaban compartiendo sanamente y son seres humanos queridos en su comunidad. Queremos desearle pronta mejoría a los compañeros que se encuentran hospitalizados y conformidad a los familiares que le ha tocado esta tragedia de cerca. Compañeros, mira esta información que yo la pasé ayer, maestra, sobre esta directora de allá en Guaymate. La voy a repetir de nuevo porque para que encaje en el tema sobre la violencia. Como usted dice, la seguridad no es solamente del gobierno, la seguridad tiene que ser entre todos. Pero cuando usted no está ni seguro, ni siquiera en su centro educativo, entonces la situación está complicada. Mire esto. Los miembros del patronato. No, esta es. Buenos días, directora. Hay un caso que la comunidad de Guaymate quiere saber. Está en primera, se dice que hubo una agresión hacia su persona en el centro de salud. ¿Cuál es la situación? Una agresión, sí. Una agresión un estudiante entró con un machete para agredirme. ¿Eso fue dentro del plantel escolar? ¿Cómo se llama el plantel escolar? Raúl Cairo. ¿Usted fue agredida por el estudiante? ¿Dónde fue agredida? Solamente logró darme un brazo. ¿Había más estudiantes en el momento, distinguida? Sí, estaban todos los estudiantes. ¿Cómo se siente usted ante esta situación? Imagínate. Muchas gracias. Muy difícil. Muy difícil. ¿Su nombre? Reinilda Villavicencio. Muchas gracias. Don Julio, a propósito de ese video, yo comentaba con un compañero del comité ejecutivo del ADP, que es de Santiago Rodríguez, Ángel Cuello, que él decía, bueno, a veces todo esto que pasa en las escuelas, y mira que va a llegar un momento en que los profesionales de la educación le van a decir, ¿usted quiere ser director? No. ¿Usted quiere ir a un centro educativo? No. Y va a llegar un momento que a veces a los políticos le van a decir, te voy a designar en tal función. No, gracias. Porque parece que estamos perdiendo mucho
mucho como seres humanos, esa hospitalidad y solidaridad del dominicano que nos ha caracterizado y que nos han distinguido en el mundo por la misma. Creo que hay que ponerle atención, don Julio. Nosotros debemos convertir estos espacios, don Julio, en llamados de reflexión, de reencuentro familiar, de búsqueda de Dios, de búsqueda de la espiritualidad, porque de verdad, don Julio, las generaciones que se suceden a nosotros, a veces uno se pone a pensar y le da miedo lo que pueda llegar a suceder con estas generaciones que vienen tras nuestras. Así es. Lo volví a poner hoy porque ayer lo pasé también, pero como estamos en el tema de la violencia y que además, como usted decía, hay algunas medidas. Yo dije, bueno, cuando yo era director, porque también escuché en San Juan una escuela que suspendió por la violencia interna, que incluyendo a padres de estudiantes que iban y querían sacar estudiantes de las aulas para vengarse de algún pleito que tuvo sus hijos. Yo decía, bueno, pero cuando yo era director de la Escuela Perú de Varias Luces, ningún visitante que llegara, no importa quién sea, autoridad educativa o no, no puede pasar a las aulas sin antes pasar por la dirección. Para nosotros saber quién es, qué busca y qué servicio necesita. Entonces, si es un padre y es con su hijo que quiere hablar, pues muy bien, uno solo puede mandar a buscar. Pero si es un padre que lo que quiere es hablar con el hijo de otro, no esperes, eso no le corresponde a usted. Porque tuvo algún enfrentamiento con mi hijo. No, pero yo no. Es que eso no es usted que tiene. Usted no tiene que hablar con él directamente. Ponga su queja y entonces nosotros manejábamos ese caso. Porque usted no puede dejar que a su escuela tampoco entre todo el que quiera. Y que cuando llegue a la escuela pase a las aulas. No, hay un filtro que debe ir el portero y luego a la dirección. Es que debe ir cualquier visita. No puede pasar una visita directamente a las aulas. No, porque usted no sabe cuál es la intención que lleva cada quien y entonces eso hay que tomarlo. Cuando se trata de estudiantes que son del mismo centro, entonces, bueno, ya la situación es diferente, pero ¿cómo un estudiante se atreve a ir con un machete a su centro educativo y agredir a la directora del mismo? Y además, una mujer que se ve ella tan frágil, como tan serena, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese muchacho está enfermo de la mente también. Hay sectores que son fuertes. Sí. Yo fui directora de un liceo y hay estudiantes que llevaban armas de fabricación casera. Era nocturno el liceo. Ahora. No es fácil. Oiga esto, Aura. Yo era director de la Perú y un día en la tarde nosotros a veces le llamábamos redada y era que chequeábamos la mochila de los muchachos. Y bien en primer grado encontramos un muchachito que tenía un cuchillo de estos que uno dice de mesa, pero amolado, afilado de ambos lados. Y cuando le preguntamos qué hacía él con ese cuchillito, ¿usted sabe dónde él vivía? En la Ciénega. ¿Y sabe lo que él nos contestó? Profesor, el que vive en la Ciénega y anda desarmado es un hombre muerto. Pero eso no es ahora. Un niño de primero. Dijo él que era un hombre muerto de primer grado. Y cuando mandamos a la madre para que nos explicara, me sale, mira, ese es el cuchillito que yo tengo de cortar la pasta de jabón, que yo tengo un colmadito. ¿Se recuerda el jabón de cuadros que venía en cuadritos marcado? Y con eso ya lo cortaba. Y él le ayudaba en la mañana, pero en la tarde él iba a la escuela. Y él se encajó ese cuchillo y dijo, esas fueron las palabras que él dijo. El que vive aquí en la Ciénega y está desarmado es un hombre muerto. Dijo, oiga eso. Bueno, don Julio, el tema de la violencia es un tema profundo de discusión, porque es un tema preocupante para mí, porque en República Dominicana hablamos de violencia cuando sucede un hecho que nos conmueve, que nos conmociona, pero todos los días hay violencia en un carro público, en una guagua pública, que el chofer le habla mal a la pasajera que sube, al pasajero que sube.
Hay violencia cuando un padre le dice al hijo, sí que tú puedes salir porque tú eres varón, y a la hija no. O sea, nosotros reproducimos ese patrón todos los días con acciones. Nosotros tenemos que reflexionar profundamente, porque no solo cuando hay un hecho violento, cuando hay armas de fuego envuelta, hay violencia, porque la violencia tiene demasiadas aristas. Es física, es psicológica, es verbal, es económica, es sexual. Entonces, todas esas agresiones. Es social también, es social. Es laboral. Sí, que nuestra sociedad se esté convirtiendo en lo que estamos viendo. Ese niño que llevó esa arma, don Julio, es producto de la sociedad. Es un producto de la sociedad que tenemos. Entonces, quizás la culpa no es ni siquiera del propio estudiante, es como él lo han construido como ser humano. Entonces, hay otros culpables antes que él. Es un tema que yo creo que, don Julio, en uno de los programas que usted hace, tiene invitados. Ya hicimos uno el martes con una psicóloga y analizamos eso. Y analizamos el caso del joven de Estados Unidos, el que asesinó las 21 personas. Sí. Pero nosotros decíamos que él era tan víctima que después del hecho era otra víctima. Porque cuando decían cuántos eran los muertos, decían 21, a él no lo contaban, que él era el número 22, que también falleció en el mismo hecho. Entonces, son de las cosas que nosotros analizamos y aprovechamos el momento también para ver. Creo que en las escuelas se refuerce el área de psicología, de orientación y psicología, por favor, que comiencen a designar a los orientadores y a los psicólogos, y que además el ministro de Educación, desde cuando estábamos saliendo de la pandemia, decía que la mayor cantidad en este momento que necesitaba la escuela de personal eran psicólogos y orientadores para poder tratar a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los maestros, a los padres, cuando estábamos saliendo de la pandemia, porque también se ha visto que la pandemia, después de la pandemia también, estos hechos también han resurgido en el mundo. Pero como que me choca la recomendación de Estados Unidos a sus conciudadanos, diciéndole que tengan cuidado en visitar a la República Dominicana. Pero qué chiste, qué chiste. Yo le aconsejaría también a los dominicanos que viven en Estados Unidos que se mantengan lejos de las escuelas de Estados Unidos. Si no es necesario estar cerca de las escuelas de Estados Unidos, manténganse lejos, porque en Estados Unidos han asesinado más personas dentro de los centros educativos que militares en guerra. Óigalo bien, que eso es mucho decir. Entonces, a veces eso es como medio cómico, esa me llama la atención, sí, que a veces las soluciones planteadas para atacar el tema de la violencia son soluciones más violentas. Hubo una dirigente de una organización en el estado donde ocurrió esta masacre que le recomendó al gobierno estadounidense armar a todos los profesores. Porque si los profesores hubiesen estado armados, quizá no alcanza la magnitud, la tragedia de esta escuela. Y entonces yo digo, pero está planteando una solución. Yo le di seguimiento a las declaraciones, que se tornará una solución más violenta que la violencia que estamos viviendo. Y le decía a don Julio que en esos espacios que usted interactúa con esos invitados, que lo hagamos más frecuentes, porque se nota que se necesita. Necesitamos aprovechar estos espacios para que hagamos reflexiones y también orientemos. Muy bien. Don Julio, yo quiero hacer también, las noticias no son tan favorables hoy, las que yo tengo. Yo quiero hacer no sé si usted tiene algo más que decir en ese sentido, sobre unas declaraciones terribles que dio el secretario general de la ONU sobre la crisis alimentaria, que nosotros a veces lo leímos, pero no reparamos en la magnitud del problema. Y entonces nosotros podemos encontrar esa información que están circulando en toda la prensa nacional e internacional. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a los gobiernos a tomar medidas
urgente, porque nosotros estamos a la puerta de una crisis alimentaria global. Medidas urgentes, y la califica como una verdadera catástrofe. Ya nosotros hemos visto aquí como el Banco Central ha hablado de la inflación, del estancamiento, de la estaflación, y todo esto se combina, porque mire, don Julio, antes decía el secretario general de la ONU, la crisis alimentaria era por falta de acceso al alimento. Ustedes recuerdan que había muchos estudios e investigaciones sobre esto, pero la que nos espera en el 2023 será por falta de comida. Por falta de comida. Entonces, es la mayor crisis que se puede dar del costo de la vida. Y lo peor, don Julio, en sus declaraciones que dice el secretario general de la ONU, que ningún país, ni grande ni pequeño, va a escapar a esta crisis. ¿Qué le parece? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que tratar de minimizar un poco esa crisis, y lo que hay que volcarle recursos al campo, a la siembra, y además a la producción. A la gente que siempre su mata de plátano. Hay que ir a la producción nacional. Nosotros no hace mucho tiempo, nosotros producíamos pollo y huevo en cantidades tan grandes que teníamos que suplíamos a Haití. Y además de eso, incluso habían ocasiones que había que matar las pollitas para poder mantener el equilibrio de una producción tan buena que teníamos de pollo y huevo. Este país, hasta hace poco también, tenía una producción alimentaria, o sea, que estaba en un porcentaje de los productos que consumían los dominicanos, que decían que estaba entre 80 y 90%. Entonces hay que hay que destinarle recursos a esa parte, a producir en los productos que nosotros tradicionalmente se han hecho. Entonces vamos a sembrar el campo, vamos a producir pollo, huevo, los cerdos, la alcancía. Decía Balaguer que la alcancía del campesino antes era el cerdo, una marrana ahí, la criaban y de buena primera paría 10, 12, 15 cerditos, y entonces con eso se mantenía. Entonces hay que darle facilidades a la producción para que minimizar un poco la crisis. Claro está que de todas maneras hay productos que son importados, bueno, pero no es necesario. Cuando la crisis se incrementa, hay que ir a los recursos que son naturales, a los recursos que son de cada país, a la producción nacional. Y nosotros tenemos cómo producir parte de nuestros alimentos porque lo estábamos produciendo anteriormente. Entonces, démosle facilidades a esos sectores que son productores de alimentos para que esa crisis nos agarre lo menos débil posible, que la vamos a sufrir, pero para que el impacto sea lo menos posible, porque mire, cuando hay ¿sabe lo que significa una crisis alimenticia? Eso viene una hambruna, entonces eso es lo que se quiere decir. Y cuando usted no encuentra qué comer, imagínese usted cuáles son todas las consecuencias que eso viene creando. O sea que el mundo viene en un momento difícil, pero aquellos que se preparan, el impacto puede ser menor que otro. Y nosotros, hay países que lo que son productores en servicio, pero nosotros podemos producir porque lo hemos hecho todo el tiempo. Tenemos tierra ahí, tenemos las tierras para ello. En Barahona, para el sector sur, tenemos podemos cosechar mucho plátano, habichuelas, para el Cibao, para la línea, para allá, para el nordeste, mucho arroz, mucho pollo. Yo conozco gente que tiene su tierra, tiene su patiecito, siempre su mata de guineo. Sí, exacto. Siempre su mata de rulo. Y tienen los patios llenos con nada. O sea, haga práctica, siempre un tomate, siempre un ají, siempre una mata de guineo, que es lo más fácil que se da. Y usted sabe lo bueno que un mangú de guineo. Bueno. Entonces, don Julio, además no de guineo, recuérdese que Boruga decía que cuando el hambre ataca, la batata del hambre da calor.
Sí, cuando el hambre da calor, la batata es un refresco. Entonces, Aparte, quiere decir que cuando usted tiene hambre, cualquier cosa que usted consiga para saciar, le cae bien, porque no estamos para degustar en un sí, es para momento de suplir una crisis. necesidad. Es para Y suplir además, eso. don Julio, el Banco Central ha hablado mucho de la estaflación que se va a producir, porque ya está a la puerta del mundo, de este país. Y todo esto tiene su impacto, sus consecuencias, producto del panorama mundial, derivado de la pandemia, de la guerra que estamos viviendo. Y esta estaflación que será también una alta inflación y un estancamiento de la economía. Usted ve qué combinación más maldita. Así que La inflación alta y entonces no hay acceso, no hay crecimiento de la economía, no hay movimiento del dinero. Esto será terrible. Nosotros tenemos que empezar a tomar medidas desde la individualidad. Así que se mirando que el Banco Central ha ido aumentando las tasas de interés. Sí. Eso es lo mal indicio. Cuando aumentan esa tasa de interés, el préstamo que usted tiene en la banca, eso se le disparan los intereses también. Y lo aumentaron, sí. Eso Hace se le 15 disparan días los lo aumentaron. intereses. Eso es así. Entonces, ¿quiénes se salvan? Y no es por meter una cuña. ¿Quiénes se salvan de eso? Bueno, los que pertenecen a instituciones, esos préstamos que usted tiene en instituciones que no varían los intereses. Por ejemplo, el de la cooperativa no varía, es estable. Pero el de la banca, por eso que le dicen, se lo ponemos a tal tasa fija a tanto tiempo. Entonces, eso quiere decir, a tanto tiempo quiere decir que eso puede variar después. Y la variación puede ser de cualquier índole, de la que las circunstancias del momento impongan. Pero hay instituciones que su préstamo siempre es fija desde que usted inicia hasta que usted termina. Entonces también eso influye. Así que, mire, dirán algunos, y no tienen temas educativos. Ese es educativo. Claro. Y importante, porque ese tema que usted ha traído sobre la producción de alimentos, la escasez que va a haber mundialmente, no es República Dominicana, ¿oyeron? Porque no es en República Dominicana. Ningún país escapará a la crisis. Entonces hay que estar preparados los países para eso, para minimizar ese impacto, ¿verdad? Y nosotros, como usted lo dice, en los terrenos que haya que se pueda sembrar algo, comenzar a hacerlo y que el Estado, como política de Estado, le dé facilidades a aquellos campesinos que siembran, como dije anteriormente, plátano, guineo, que siembran arroz, que producen huevos, pollo. Puede ser un tema altamente impactante para el docente, ya que ¿de qué vive un profesor? Un profesor vive de su salario. Entonces, un salario que se va a encontrar con una crisis alimentaria y con una estaflación, usted tiene que comenzar a programarlo. Usted que está entrando ahora al sistema educativo, lo primero, usted habló ahorita de la cooperativa, lo primero que usted tiene que hacer es buscar una institución financiera donde usted ahorre. Lo recomendable que, según los economistas de economía familiar, es que usted ahorre el 10% de su salario. Porque el que vive con un salario al 100% puede vivir con él al 90%. Hay que restringir, don Julio, algunos gustos que a veces algunos gastos en los que uno incurre que son innecesarios. Hay que comenzar a ahorrar energía, ahorrar agua, porque eso va bajando los costos lo va bajando. Hay que comenzar a comprar ropa más barata, hay que ir a las pacas, donde venden ropas buenas, pero todo eso tiene que ser un conjunto de medidas individuales para que usted pueda por lo menos poder sobrevivir en este momento tan duro que le viene a la economía del mundo. Y vuelvo y lo repito, los expertos dicen que ni pequeño ni grande el país escapará a esta crisis. Así que vamos a hacer un uso razonable de los pocos recursos que nosotros recibimos, de los pocos recursos que recibe el docente. Vamos a ahorrar en todos los sentidos. Desperdiciar agua, don Julio, es algo tan terrible que la gente a veces no, abrimos una manguera, lavamos el patio, lavamos los vehículos, botamos agua
y no somos racionales. No sabemos que ese líquido tan preciado es agotable. El agua Así es es. agotable, se Así es. agota. Oiga lo Entonces que hay que dice ahorrar Salomón energía Mora. y hay que sembrar. Si usted tiene un patio, siémbrelo de guineo y se va a acordar de nosotros. Oiga lo que dice Salomón Mora. Tenemos tierra, pero los insumos están por las nubes Sí, y las sí, sí. facilidades solo se las dan a su grupito que están más pegados políticamente. Bueno, ojalá que eso no se maneje Don así. Julio, esa es una de las características que dijo el secretario de la ONU por la que viene la crisis, porque los insumos para sembrar y esto están demasiado elevados los costos. Así dice Celine Cueva, hay que planificarse al máximo para poder enfrentar la crisis. Dice Roseli Mora, buen día. ¿Piensas que todo... ay, se me movió Roseli, déjame ver si la... Aquí está. Bueno, déjame ver que Roseli me está dando... Bueno, déjame ponerlo ahí en pantalla. Dice Roseli Mora, buen día. Nadie piensa todo el trabajo que tenemos este año. Tenían que permitir que los niños se fueran el 30 o al 5 y los demás días el docente trabajara el registro, los boletines. Por ejemplo, yo todavía ni registro tengo, no han imprimido todavía. Es mucho trabajo, el cual nos da mucho estrés y que lo sufrimos de la columna cervical. Es peor, la mayoría nos hemos enfermado, por eso nadie le interesa. Si nos interesa, si nos interesa. Lo que pasa también, Roseli, que hay que llevarse de las orientaciones. Nosotros tenemos el año entero diciéndole, por ejemplo, al director de su centro, que se olvide de los registros de este año, que los imprima, que haga esa inversión y si lo podían comprar, que los compren para que salga ya de esa penuria que tienen los directores año tras año y que los que le envíen este año sean que los tome para entregarlo al inicio del año que viene. Y ya ahí todos los años hace ese mismo rejuego. ¿Por qué? Porque ha sido una tradición del Ministerio de Educación no entregar los registros a tiempo, porque eso no es hoy, eso no es ahora, eso no es en esta gestión, eso ha sido así. Nosotros hemos venido orientándolo. Ahora, si nosotros los orientamos, pero no es con un fusil ni con una bazuca detrás para que se lleven nuestras orientaciones. No es así. Don Rubén se ha cansado los lunes y los miércoles en estos espacios de dar cátedra de cómo tener un buen manejo técnico y pedagógico. Y a los directores ya no tenemos más nada que decirles sobre los registros, porque esa es una cantaleta que lo tenemos todos los días, con razón de la maestra, porque no es que la maestra no tenga razón al ver acumulado todo ese trabajo, es que tiene toda la razón, pero para evitar eso es que los hemos orientado día tras día. Es más, diciendo que imprimiéndolo, bajándolo de donde está en línea y los sellan, ya se convierten en oficiales. Y los que le envían entonces en ese año, si lo hubiera hecho de años anteriores, ya lo tuviera resuelto. Entonces vamos a salir, porque todos los años nos vamos a estar pegando ese parche. Porque es verdad, ahora hay que tomar los registros y comenzar a trabajar con todo, y después con los boletines de nota y la recuperación, que dicho sea de paso, me escriben algunos que porque algunos distritos están solicitándole que la recuperación se dé con el curso entero. O sea, le están solicitando que sea con el curso entero, o sea, que se quede con el grado entero. No creo que es lo más favorable, porque cuando usted tiene un grupo de muchachos que ya algunos ya han logrado, ¿verdad?, sus indicadores, y hay otros que no, cuando usted se queda con todo, entonces no va a tener el tiempo suficiente para dedicarle ese tiempo especial que necesitan aquellos que tienen las dificultades. Yo creo que aquellos que ya cuando se llegue el tiempo y ya lograron sus indicadores, ya se deben ir, que ya van a estar promovidos, y ya los otros tratar de recuperarlo. No sé por qué tienen que ser todos juntos. Don Julio, bueno, eso básicamente yo siempre enfilo los cañones hacia el culpable real de esa situación, y es el sistema quien administra el sistema educativo, el Ministerio de Educación. Eso no tiene una explicación lógica
de que una institución que tenga unos recursos y una planificación, tiene un POA, no tenga unos insumos para que los docentes puedan cumplir a cabalidad con su trabajo. También, uno es el que debe facilitarse como docente, tener eso organizado. Pero usted sabe, don Julio, qué sucede, que muchas veces cuando suele llegar algún registro, entonces quieren obligar al docente que vacíe todo lo que tiene, que le dedique horas y amanezca en eso. Eso es un trabajo, iba a decir una palabra, pero por aquí no se puede. Es algo improcedente, o sea, como que no es inteligente, para decirlo más suave. Obligar al docente a vaciar todo en un documento, en un instrumento que ha debido llegar con tiempo. Entonces hay que seguir atacando al Ministerio de Educación para que resuelva el tema de esos instrumentos que necesita el maestro para trabajar todos los días. Todos los días. Eso no es una así. Responsabilidad del profesor. No, maestra, no es que sea responsabilidad del profesor ni del director, no lo es. No lo es. Bueno, usted lo ha dicho, usted es lo que le ha dado alternativa. Exacto, pero como el ministerio se vale de su propia falta, incluso hasta para luego evaluarte mal por eso, pero como es así, entonces hay que tomar medidas. Mira lo que dice su amiga Ramona Ureña. Dice que ella tiene una excelente directora que de antemano resolvió esa situación y ellos tienen trabajado sus registros en el 80%. ¿Por qué? Porque ellos resolvieron como nosotros habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Buscarle una alternativa. Que digan cómo. Bueno, vamos a ver si Ramona, vi el mensaje de Ramona Ureña de allá de Digüey, y donde nos decía ese mensaje. Pero yo pienso que esa es la alternativa para evitar ese estrés, no solamente al maestro, también al director, porque están todos involucrados. Imagínense usted que usted tenga 30, 40 docentes y usted entonces atacándolo para que ellos terminen el registro, sí, claro, terminen las notas y ese violencia maestro, laboral. No, y ese maestro diciéndole, no, porque ahora usted me está exigiendo cuando usted no me ha entregado los registros y ahora sí, a final, entonces ahí comienza hasta las relaciones comienzan a sufrir algún tipo de trauma y de dificultades. Entonces, bueno, resolvamos eso, por Dios, y dejemos ese ministerio que no planifica, no ahora, que es una tradición de ese ministerio de no entregar los registros a tiempo. Dice Ramón, don Julio, que sobre el tema que estábamos hablando es un buen tema. A eso se le llama educación de la buena. Felicidades. Claro, hay que incorporar todo tipo de temas porque nosotros no podemos vivir de espalda al mundo. Y somos parte de un conjunto y tenemos que manejar todo lo que está sucediendo. Y me da mucha risa, don Julio, que dice Ramón Andújar, profe, los pobres siempre hemos vivido en crisis extrema. Si el secretario general de la ONU se preocupa es porque pueden ser afectados los ricos. Bueno, mucho sentido a lo que él dice, pero oye la dualidad, Ramón. Antes la crisis alimentaria era por falta de acceso. Sí. En el 2023 es posible que sea por falta de alimentos, porque antes tú no conseguías el plátano barato, pero comprabas rulo, comprabas batata, pero ahora tú no la vas a tener. Por esa misma cosa que dijo el compañero anterior, que se ha encarecido todos los insumos para el cultivo y la producción. No, y decirle a me da risa, en realidad sí, hay una preocupación. No, pero hay que decirle que lo que le pasa entonces a los pobres en esta situación es que todavía la situación es mucho más difícil, porque recuerde que en las crisis, aunque haya menos alimentos, pero hay gente que tiene los recursos disponibles y las facilidades para conseguirlos, y otros ni van a tener ni los recursos ni las facilidades. Entonces, de todas maneras, ¿a quién que afectan siempre las crisis? ¿Quiénes son los sectores que más la sufren? Son los más pobres. Así es. Olvida que si antes estábamos en crisis, cuando se presenta tenemos mucho más. Eso es una hambruna, y esa hambruna afecta especialmente a los países más pobres, y en los países que sean ricos, ¿verdad? Afecta a los que sean menos ricos todavía mucho más. Porque siempre los que tienen la posibilidad tienen la forma de cómo resolver de una manera o de otra, con más dificultad, con más recursos, pero resuelven. Pero cuando usted está ahí al cuello de la botella, que no coge ni una gota más, entonces
¿Qué significa la escasez? La escasez, ¿qué significa? Inflación, más caro todo. Entonces no es lo mismo. Hemos estado en crisis, pero ahí nos metemos todavía en una crisis mucho más grande. Dice Elcida Paulino, Mercedes Báez, ¿dónde están los maestros que no se quedan callados? ¿Dónde están los maestros que no se quedan callados? Aquí entregaron el 30, eso lo dice el calendario. Habla con esas mujeres y dile que es así. El lunes comienzan los exámenes hasta el 24. Eso es lo que dice el calendario. Es lo que diga el calendario. Y es lo que ha dicho don Rubén, dijo, es que esto no es una invención, ese es el calendario escolar. Para yo hacer lo contrario, tienen que emitirme, el Consejo Nacional de Educación tiene que emitir tiene que emitir una resolución modificando lo que ya habían aprobado. Entonces, si no hay ninguna resolución modificando lo que ya aprobaron, entonces yo sigo con lo que está establecido. Hay que decirme, el calendario oficial que lo habíamos publicado tiene tal modificación. Si no ha salido nada de eso, entonces todo sigue según lo que está establecido en el calendario escolar. Nadie puede modificarlo, el calendario escolar, sino una resolución del Consejo Nacional de Educación. Dice Alejandra de la Rosa, a los centros educativos nos están llegando los recursos. Estaba buscando ese mensaje. Los maestros tenemos que comprar con nuestros sueldos. No es que los maestros no deben de comprarlo. Eso es, hay que ver cómo la dirección del centro, el equipo de gestión se la ingenia y lo imprime lo imprime de las redes y lo sella. Y eso sería por un año solamente, porque los registros siempre llegan, maestra, ¿verdad? Pero llegan tarde. Cuando ya el año se ha finalizado. Es el principal problema, que le acumulan todo para el final. Exacto, entonces resolvámoslo en un año. Mire, don Julio, hay varios compañeros ahí que están hablando de su experiencia. Ramona dijo que hizo la directora. Berenice dice que en su centro lo compraron. Niurka dice que en abril se entregaron los registros, lo imprimieron, están avanzados. Y entonces esas son soluciones sí, que han buscado esos sectores. Dice Wendy Alvarado, oye, buenos días. Qué alegría al saber que las personas que no alcanzamos los 21 en la entrevista ya están y estamos los 70 en adelante, se nos reconocerá el curso como aprobado. Muchas gracias por su apoyo. Eso fue de lo primero que yo aquí me regué. No recibí casi el eco de los que tenían que apoyarnos en eso. Incluso esa es una de las causas de que el ministro está enemistado con este programa, porque decía que yo estaba contrario al concurso. Pues yo decía, pero ¿cómo es posible que un maestro saque 90 puntos y me digan que no lo aprueba? Hay que invitar al ministro de este programa para visitarlo. Ojalá que... Para que él sepa que todo lo que emitimos por aquí es solo preocupación. Preocupaciones. Las carencias del magisterio. Así es. Julio, sí, siempre cuando emitieron la resolución, decidiendo que iban a darle el tratamiento de promovido a esos postulantes, pensé mucho en usted, incluso le escribí y le dije la decisión que había tomado la comisión, que bueno, están categorizados ya como promovidos los que tienen más de 70, aunque no hayan llegado a 21 puntos en la entrevista, que siempre fue una preocupación suya y del espacio. Así. Dice Vicente Heredia que si el aumento del 10% va al sueldo bruto o al sueldo base. Al bruto. Al bruto, que dice una maestra amiga mía que el bruto que es el inteligente. Que es el inteligente. Al bruto, eso fue lo que dijo el ministro. Esperemos que no vuelva a faltar a su palabra. Bueno. Cuando viene a ver dice que donde digo Diego y donde dije Diego fue Diego. Vamos a ver, porque eso no está escrito, maestra. Lo del sueldo bruto. ¿A qué se le va a aplicar? Es que el aumento es al sueldo bruto. Siempre. Porque el salario del docente es una fórmula, una combinación. Entonces debe ser lo correcto es al bruto, y todos los aumentos que se han hecho han sido al bruto. Mira lo que dice Yameiri Rodríguez Ben. Eso es así, don Julio. Cuando comenzó la pandemia, mi esposo y yo pedimos un pedazo de tierra prestado e hicimos un conuco
ahora estamos en nuestro trabajo comiendo de los víveres que sembramos. ¿Y dónde es eso, Yameiri? Yameiri, qué bueno, pero déjele caer a veces su racimito a los vecinos para que también, pero mírenlo ahí, que lo que usted hizo, eso es lo que me gusta a mí de los docentes de los pueblos, ahora, que son gente que tienen, son prácticos. Y decía yo ayer que los docentes de los pueblos hacen su préstamo a la cooperativa y los invierten en su casa, en tierra, en su conuco, en animales, en siembra. Entonces le sacan un buen provecho. A diferencia de algunos que como sus cuartos son de ellos y nadie le puede decir nada, lo cogen para una francachela. Entonces después quieren darle la culpa a la institución. ¿No? Sí, una francachela. Usted sabe, usted conoce, en todas las zonas usted conoce de algún personaje de eso. Yo conozco un personaje, amigo mío, de aquí de Santo Domingo Oeste, que cogía su préstamo y se metía en un lugar y cuando se le terminaban los cuartos, entonces de ese lugar lo sacaban. Ya váyase, que ya usted no tiene ni un chale. Se lo bebía todito. Y después duraba ¿cuánto? 4, 5, 6, 8 años más rápido. Pero hace mucho alcohol, don Julio, con un préstamo para beber. Pero usted sabe que cuando usted pierde el tino no es usted solo que se lo toma. Señores, eso cerraba y comenzaba a darle bebida a todo el mundo. Y usted sabe en esos lugares cuando la bebida es dada, ¿qué le pasa? ¿Qué hace la gente con esa bebida? Don Julio, quiero leer este comentario de Julia Custodio. Ah, sí, adelante. Que dice que un estudiante puede agredir a un docente y no pasa nada, pero un docente puede hacer cualquier defensa a uno de esos estudiantes y de una vez es noticia por muchos días, pero en contra del maestro. Usted recuerda que circuló en la red de una profesora como que fue a defenderse, que le fue encima a un estudiante en el sur, en una escuela del sur, y viralizaron el video. Ay, ¿cómo puede ser una docente que agredir a un estudiante, que esto, que eso es violencia? Ajá. ¿Y dónde se viralizó? El estudiante que fue con el machete, donde la directora. Sí, pero yo quiero decir... Lo presentó usted, pero eso no se viralizó en ningún lugar. Pero yo quiero decir que ni una cosa ni la otra, Julio. Eso es Sí, violencia. O sea, eso como quiera es violencia de las dos. Y con el maestro, se supone que el maestro ya es una persona que estudió, que dio varias psicologías, que tiene más control. O sea que lo último que debe de recurrir es a la agresión. Ahora, que se defienda es una cosa. Claro, es un ser humano. No agredir, protegerse, defenderse. Protegerse ya ese Pero lo que plantea doña Julia es, Julio, es que no ha sido eco la noticia de que la directora fue agredida y eso está mal. O sea, se supone que el docente sea el ejemplo, sea el primero que se vea, que se observe, que se defienda, que se mencione como profesional. Un estudiante que vaya a agredir a un profesional de la educación debe ser un motivo de preocupación de la sociedad. Y no pasa así. No debe haber agresión, como dice usted, ni de una parte, ni de la otra, pero por favor, o sea, una profesional de la educación fue agredida por un estudiante y nosotros estamos como si nada hubiese pasado. Así es. Dice Isidro Trinidad, realmente es triste y los malos somos los docentes. Los niños realizando faltas muy graves y cuando uno le explica las normativas, nos hablan de demanda, porque no podemos sacar a su hijo de la escuela, pero no lo pueden educar en valores. Solo están a la defensiva de sus hijos. Nosotros como maestros, como el huevo, quiere decir. Isidro, lo que pasa es que el que estudió fue el maestro, Isidro. Y cuando el maestro estudia, tiene alguna preparación para enfrentar algunos conflictos y cuando no lo pueda resolver, entonces lo debe pasar a orientación y a psicología para que le dé seguimiento. Muchas veces ese muchacho que usted le está dando clases es hijo de un iletrado
o cuando viene a ver hijos de algún recluso o de una reclusa, o de un un padre, una madre que se dedican a consumir algún tipo de droga prohibida. ¿Usted me entiende? Entonces, el maestro es el que estudió. El maestro tiene que defenderse. Pero usted cree que sacando un muchacho de la escuela, nosotros le hacemos un bien al muchacho y a la sociedad. No, no le hacemos bien. Hay que buscarle la vuelta. Para eso damos la psicología. Para eso somos pedagogos. Porque no es trabajar con el niño que no tenga ningún tipo de dificultad. Los méritos están cuando usted puede enderezar uno de esos niños que tiene que no se ajustan a las normativas. Pero no se ajustan a las normativas porque hay que ver cuál es el entorno que él tiene. Entonces, cuando uno no pueda resolver esa situación, que muchas veces no podemos resolverla, entonces la pasamos a orientación y psicología, que debe ser que tengan más herramientas que el docente para resolver ese problema que son de conducta la mayoría. También hay que decir que el código del menor debe tener, ¿verdad? Como tiene que ser, los derechos del menor, pero también tiene que tener los deberes. Todo el mundo tiene que tener derechos y deberes. Entonces, nosotros los docentes que estudiamos para trabajar con 30, 20 niños, 40 niños, como decía una expositora brasileña en Argentina, en un evento que participamos, decía, es que el docente tiene que ponerse en la siguiente condición. Cuando usted se sienta ahí en el aula, usted tiene 30 cerebros que piensan diferente a usted y usted es el punto de convergencia. Entonces usted tiene que armonizar, ¿verdad?, los intereses de cada uno de ellos, porque el que fue a la universidad a estudiar para bregar con los niños, con los adolescentes, fue usted. Entonces usted tiene que tener algunas herramientas que el papá y la mamá tal vez no la tienen. Entonces es así, sí, es que nuestro compromiso va más allá de enseñarle 2 más 2. Va más allá. Por eso nos dan cuánta psicología damos nosotros para poder hacernos maestros. Entonces, eso es parte. La psicología del niño, del niño está ahí, una de las asignaturas principales que hay que repasarla y repasarla. No es que usted no tenga razón, Isidro, no. Lo que hay que utilizar estrategias para poder resolver de esos casos que se están presentando y se van a seguir presentando. Bueno, don Julio, cuando debe ser así, hay que manejarlo, aplicarle el nivel profesional. Hay momentos en que solo te alcanza a defenderte, pero sí hay que actuar con profesionalismo. Y yo soy una de las que digo que el manual de convivencia escolar hay que revisarlo, porque claro, cuando no hay régimen de consecuencia, la gente actúa como entiende y a veces los estudiantes cometen falta que no reciben sanciones. Por eso, bueno, hay un manual de convivencia que hay que adaptarlo a este tiempo, hay que adaptarlo, porque si hay régimen de consecuencias, muchas veces el ser humano, no el niño, no el estudiante, el ser humano en sentido general, piensa antes de actuar, piensa. Ramón Andújar dice, otra vez, dice, don Julio y estimada profesora, esta sociedad es violenta en el lenguaje desde el hogar. Las madres usan un lenguaje violento con los hijos. El tránsito es violento. Los comunicadores sociales utilizan un lenguaje violento. No se educa para el diálogo, para la paz. 100% con usted, Ramón Andújar. Usted vive ahí en el chat. Oiga lo que dice Sandy, no, pero Sandy se pasó, Heredia. Deben crear una escuela militar para mandar al estudiante que no se ajuste a las normas y el que se ajuste a las normas dejarlo en la escuela pública. Hay que separar lo tremendo de lo tranquilo. No, es que no es así, Sandy. Es que no es así. Porque usted, mire, Sandy, usted, por ejemplo, es un joven profesional y tuvo su conducta en que la no está mala la idea, don Julio. No, yo no estoy de acuerdo. Porque es como un castigo decirle, y no es así. Es que hay que estar preparado. Y la diversidad, ¿dónde está la diversidad? La diversidad no es solamente porque yo no pueda mover de movilidad solamente. La diversidad es mucho más amplia de ahí. Todos tus hermanos, Sandy,
todos tus primos no son iguales y no es separándolos, porque entonces, ¿dónde están los ejemplos de modelos que va a tener aquel que no es así? Por ejemplo, uno que sea muy tremendo, pero él se da cuenta que en el curso hay 10 o 15 que son tranquilos. Entonces, ¿cómo tú lo vas a modelar si él no va a tener tampoco a quién seguir? No. El compartir, si te pone a todos los violentos a compartir, lo que van a hacer todavía mucho más violentos, pues entonces sería una competencia del que más violento sean. El que más indisciplinado, si todos los indisciplinados están juntos, sería entonces una competencia de los más indisciplinados. No, Sandy, no, así no puede ser. Hay que estar preparado para la diversidad y usted se hace mucho más grande. Su práctica docente adquiere un nivel mucho más alto cuando usted logra modificar, controlar esa conducta que está fuera está desbordada de aquel, porque el que es tranquilo, el que cumple con sus normas, es algo como quien dice que camina por sí solo. Sí. No hace nada con ayudarme a caminar a mí si yo puedo desplazarme normalmente. El mérito es cuando yo no puedo caminar y usted me agarra, me va caminando conmigo y después en el camino me va soltando, me va soltando. Pero si usted me va a soltar desde el primer momento, entonces, ¿cuáles son los modelos que voy a seguir? Ahora, hay esperanza porque son más los buenos. Claro Quiero leer este último mensaje, don Julio, de Aurelina Pineda. Buenos días. Yo estaba viviendo y trabajando en Santo Domingo Oeste. Pedí mi traslado hacia Neiva y dije que voy a criar cerdo y chivo. Y con esta noticia, con más gusto, lo voy a hacer. Ya usted sabe. Acá las dos cosas. Los cerdos y los chivos. Sí, no, y acá las dos cosas. Sí. Desde su, muy bien, Aurelina, excelente. Su labor, entonces, sí, porque es que los maestros de los pueblos tienen esa dualidad de que hay maestros que cuando salen de la escuela, usted ve que se van para su conuco o van los sábados o los domingos a atender sus animales, porque entonces buscan su huevo, buscan sus víveres, tienen sus gallinas, entonces eso es bueno. Lamentablemente aquí, los que vivimos en las grandes ciudades, lo único que hacemos es una sola cosa: consumir y más consumir. Yo tengo un amigo en Puerto Plata que es profesor y tiene gallinas que ponen. Sí. Y él cuando viene a Santo Domingo trae cajas de huevo y las regala. De huevos criollo, ¿verdad? Sí, de huevo criollo. Ah, ya usted sabe. Entonces, eso es así. Por último, déjeme lo que dice Elena Ventura, porque es para la ADP. Buenos días. La ADP y el MINER deben tener presente para el próximo año escolar a los docentes que tenemos que hacer un cierre con registros y boletines. Esto por la fecha en que los estudiantes terminan este año. Tendremos que trabajar registros y boletines con los estudiantes en el aula, y ese trabajo es delicado para hacerlo junto a un grupo de estudiantes a esta altura de año. No están concentrarse y dejar que uno se enfoque en llenar esos documentos con ellos en el aula. Bueno, eso es fruto, Elena, de que en su centro nos han llevado de las recomendaciones que los hemos hecho, de que a final de año, esos registros que lleguen a final de año, que sean los que utilicen para el próximo año. Y los de ese año, si lo hacen con tiempo, lo imprimen, lo bajan, lo sellan y ya salieron de esa situación. Maestra, ¿algo más para concluir? Bueno, a Evelyn Celeste Peña, que ya hablamos sobre el tema del calendario escolar, que es el que rige el tiempo, las horas clase y todos los procesos programados para el año escolar, que si hay alguna variación debe responder a una resolución del Consejo Nacional de Educación, y eso no ha sucedido. El calendario escolar es el que tenemos vigente. Bueno, qué bueno, mire, me ha Hay gustado. otras preguntas del ADP, yo las responderé ya fuera del aire. Qué bueno, el programa de hoy me ha gustado porque no solamente hemos hablado de incentivos, de nombramientos, sino especialmente... Hay muchos temas, don Julio, que hay que hablar. Ese tema que usted trajo de la crisis alimentaria mundial, alimenticia mundial, que eso es, tenemos que comenzar a tomarlo en cuenta, y como docentes, como orientadores, tenemos que comenzar a orientar en nuestra comunidad, a orientarlos sobre la situación que puede venir para que no nos agarre de sorpresa. Los maestros todavía le escuchan mucho, especialmente en los pueblos,
sus orientaciones. Así es que hay que orientar a en nuestra comunidad de la situación que mundialmente está afectando al mundo, no solamente a la República Dominicana, sino que eso es una crisis mundial. Maestra, gracias por su brillante a usted, don nuevo. Julio, y decirle a nuestros redes videntes que nos sigan también a través de las redes del programa y a través de nuestras redes